invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 12. Vamos a leer del verso 35 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 35 al 44. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra infalible, inerrante y suficiente. Mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondiendo decía: ¿Cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo mediante el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza decía: guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hasta allí la lectura para hoy. Si hacemos memoria, la semana pasada vimos que Jesús en 3 ocasiones fue cuestionado. Fue cuestionado por los fariseos y los herodianos, fue cuestionado por los saduceos y finalmente fue cuestionado por un escriba. Y al final de esa sección nos dice Marcos en el verso 34, ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús pasa de ser el cuestionado a ser el cuestionador. Pero no solo eso, sino que él habla directamente en contra de los escribas, denunciando su pecaminosa forma de proceder. Y además, Jesús, estando en el templo, observa todo lo que está sucediendo allí y nos da profundas lecciones acerca de nuestra verdadera actitud para con las ofrendas. Tenemos entonces 3 puntos en el texto que acabamos de leer. Jesús cuestiona la visión que tenían los escribas del Mesías. En segundo lugar, Jesús denuncia el orgullo pecaminoso de los escribas. Y en tercer lugar, Jesús enseña acerca de la correcta actitud al ofrendar. Y con esto en mente, entonces, el tema para hoy es el siguiente: Jesús cuestiona, denuncia y observa. Jesús cuestiona, denuncia y observa. Vemos en primer lugar aquí la pregunta de Jesús. Jesús se encuentra, nos dice el verso 35, en el templo. Y él está allí enseñando y cuestiona la visión que tenían los escribas acerca del Mesías. Dice en el verso 35, ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Con esto Jesús nos deja ver claramente que para los escribas el Mesías, es decir, el Cristo, era un descendiente de David, es decir, era solo un ser humano, solo aquel que descendía de este gran rey que alguna vez tuvieron los israelitas. Por eso, Jesús, citando el Salmo 110, dice: David mismo dijo mediante el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies.
Fíjense, la pregunta por detrás de este cuestionamiento de Jesús es la pregunta que todos nosotros debemos responder. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante de todas las preguntas. Porque si nos equivocamos en la respuesta, no encontraremos el camino a la salvación y perderemos nuestra alma. Es una pregunta fundamental. Es la pregunta. ¿Quién es Jesús? En esta pregunta, Jesús plantea una cuestión que incide en la naturaleza de su persona. Es imposible, obviamente, que Jesús estuviera aquí, como dicen algunos comentaristas, cuestionando el linaje davídico del Mesías. Jesús no está haciendo eso. Después de todo, recordemos que Jesús había respondido al clamor de Bartimeo cuando le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, Jesús se identificó con ese título. No lo está desechando. Él se identifica con él. ¿Pero qué estaba haciendo entonces Jesús? Él estaba negando que esto era todo lo que se podía decir acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque él era mucho más que esto. No solamente un descendiente de David, no solamente un heredero de David, era mucho más que esto. Que él es hijo de David, claro, es una declaración verdadera, pero es una declaración incompleta acerca de su persona. Es verdadera, pero no es toda la verdad. Si ustedes recuerdan en la parábola de los labradores malvados, Jesús había afirmado su filiación divina. Cuando él menciona, ¿verdad?, que tenía un hijo muy amado, que fue enviado por el dueño de la viña. Le estaba diciendo: yo soy ese hijo amado. Yo soy el hijo del Padre. Pero ahora, ¿qué hace Jesús? Sobre las bases de las Escrituras del Antiguo Testamento, él declara que el Mesías, el Cristo, es el Señor. Estos títulos que aparecen aquí, Hijo de Dios y Señor, son las dos expresiones más empleadas en el Nuevo Testamento para referirse a la deidad de Jesús. Juan, en su Evangelio y en sus cartas, utiliza más la primera, Hijo de Dios. Y Pablo es quien utiliza mucho más en sus cartas la segunda, Señor. Sin embargo, estos dos grandes títulos no son idénticos en lo que implican. Cuando hablamos de Hijo de Dios, este título destaca ¿qué cosa? La relación especial de Jesús con el Padre. Él es el Hijo de Dios. Y el título Señor destaca su relación especial con el universo, pero en particular con las personas. Él es el soberano Señor. Él es el Rey. Entonces, Él es el Hijo de Dios, pero Él también es el Señor. Por eso Jesús, luego de citar las palabras de David en el Salmo 110, dice en el verso 37, David mismo le llama Señor. ¿Cómo es pues su hijo? Si David le llama Señor y ustedes interpretan que eso solo significa que es un heredero de David, ustedes están equivocados, porque el mismo David dice que Él es Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces este Salmo 110, que es mencionado aquí por Jesús, citado aquí por Jesús, es uno de los salmos que más se cita en el Nuevo Testamento. Y es evidente que los escritores del Nuevo Testamento, por citarlo tanto, estaban de acuerdo de que era un texto muy importante de las Escrituras. Y nosotros podemos ver de dónde obtuvieron los escritores del Nuevo Testamento el hecho de que este texto es muy importante, de las propias palabras de Jesús, porque Jesús lo está citando aquí para reafirmar, ¿qué cosa? Su divinidad. Su divinidad. Yo soy Dios.
punto entonces aquí es el significado de las palabras usadas en el Salmo. El Mesías no es solo visto como hijo de David, el Mesías es visto también como Señor. Y esto, de hecho, debería haber sido claro para los maestros de la ley, para estos escribas, cuando leían este pasaje, especialmente si lo leían de la traducción griega que estaba a disposición de ellos, la traducción griega me refiero del Antiguo Testamento, que estaba a disposición de ellos en aquel tiempo. Me estoy refiriendo a la Septuaginta, porque en la Septuaginta quedaba muy claro que Señor y Señor era el mismo título. Dijo el Señor a mi Señor. Ahora observemos el verso 36, porque este texto destaca la inspiración divina de lo que David escribió allí. David mismo dijo mediante el Espíritu Santo. Entonces fíjense, al señalar eso, ¿qué está haciendo Jesús? Le está poniendo un peso adicional a las palabras de David. No solo es la opinión de David, no es solo el parecer de David, es el Espíritu Santo hablando por medio de David. Nosotros ya hemos visto que Jesús no aceptó la autoridad de la tradición de los ancianos, que era muy importante para los fariseos, era muy importante para los escribas. Muchas veces cuestionaron a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que no es lícito hacer? Pero se refería ¿a qué? A la tradición de los ancianos, un conjunto de interpretaciones de los rabinos, de los estudiosos. No era la palabra de Dios. Pero Jesús, si bien es cierto, no prestó mucha atención a esa tradición. Vemos aquí que Jesús tomó mucha atención y prestó mucha seriedad a la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Fue por el Espíritu de Dios que David habló. Fue por el Espíritu de Dios que Moisés habló. Fue por el Espíritu de Dios que todos los demás profetas hablaron. La Biblia es palabra de Dios, no palabra de hombres. Si esta es la opinión de Jesús, todos nosotros como cristianos estamos obligados a tener la misma opinión. No podemos despreciar las Escrituras. No podemos pensar, esto lo escribió Pablo, esto lo escribió Pedro, esto lo escribió Juan. No, es palabra de Dios porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, la palabra de Dios es infalible, no tiene errores, es inerrante, nunca te lleva a cometer una equivocación. Es suficiente, es todo lo que Dios quiso revelar, nada más que eso. Jesús, por tanto, es hijo de David, como también es Señor de David. Proviene de la descendencia de David según la carne, pero precede a David. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de David y su reino no tendrá fin. David reinó, un buen reino, 40 años, murió. El reino de Jesús no tendrá fin. El mismo Jesús que ocultó su verdadera identidad durante gran parte de su ministerio público, que les pidió a varias personas que no dijeran quién era, ahora revela su divinidad con una claridad preciosa. Había llegado el momento de cumplir plenamente su misión. Él va a la cruz, pero sabe que Él es hijo de David, el Mesías prometido, cuyo reinado no tendrá fin, porque es Señor sobre todas las cosas. ¿Sabes quién es realmente Jesús? ¿Sabes que Él es el Mesías divino? Jesús no es solo un hombre. Él es el Dios hombre.
Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Por lo tanto, no te equivoques acerca de quién es Jesús. Si te equivocas, te perderás para siempre. Tenemos entonces en primer lugar la pregunta de Jesús. En segundo lugar, tenemos aquí la advertencia de Jesús. La advertencia de Jesús. Lo segundo que el Señor hace es advertirle a las personas acerca de los escribas. Verso 38, guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. De lo que Jesús dice aquí acerca de ellos, vemos que mucho de estos hombres, muchos de los escribas, era solo ostentación. Ostentación, mostrarse. Eran tratados por la gente como hombres de un considerable estatus. En la sinagoga siempre tenían las primeras sillas, los primeros asientos, cerca del lugar donde se guardaban los rollos bíblicos, que era el lugar más importante de una sinagoga. Bueno, los discípulos de Cristo no deben preocuparse por su estatus en la iglesia. Tampoco podemos pensar que la forma de ministerio que realizamos, sea cual sea determina cierto estatus. Oh, es pastor. Oh, es presbítero. Es diácono. Mira qué servicial el hermano. Mira. Podemos pensar en términos de estatus. Servir es un privilegio y se debe única y exclusivamente a la gracia de Dios. No a mis cualidades, no a mis aptitudes, no a mis habilidades. Es del Señor. Pablo señaló en Efesios 3, a mí, dice él, que soy menos que el menor de todos los santos. Pablo está diciendo, no soy nada. A mí me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo no soy nadie, dice Pablo, no soy nada, pero a mí este gusano, se me ha dado este privilegio, se me ha dado esta gracia maravillosa de anunciar el evangelio. Nada de estatus, nada de estatus. Ahora, si nosotros hacemos memoria, Jesús ya les había dicho a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y esta advertencia era necesaria debido a la gran influencia que tenían los fariseos. Entonces los discípulos debían estar conscientes de los pecados de estos hombres. No eran top, no eran lo mejor, no eran lo más santo, eran bien pecadores. Ahora nosotros sabemos, por lo que nos dicen los evangelios, que los fariseos y los escribas amaban a las personas que les mostraban deferencia. ¿Te parece conocidos? ¿No te encanta que sean diferentes? Qué gusto verlo por acá. Qué maravilloso. Usted es una persona inteligente. Usted es brillante. Usted es un siervo. Nos encantan las personas que nos tratan con deferencia. Pero fíjense que eso revelaba en el caso de los fariseos y escribas que ellos amaban la superficialidad de la religión. De hecho, en Mateo 23, Jesús le dijo tanto a la multitud como a sus discípulos que los fariseos debían ser obedecidos, pero no imitados,
porque ellos no practicaban lo que predicaban. Obedezcan todo lo que los fariseos les mandan, conforme a la ley del Señor, pero no hagan según sus obras. Ahora, era común en aquellos días que las viudas dieran apoyo financiero a los rabinos, a los maestros de las Escrituras. De hecho, nosotros vamos a leer más adelante en Marcos que había un grupo de mujeres con recursos que seguían a Jesús y proveían para su ministerio. Sin embargo, esta práctica muchas veces se prestaba para abusos. ¿A qué me refiero? Al parecer, muchos rabinos se jactaban de este apoyo y lo empezaban a exigir. Y exigían tanto que a veces las viudas no podían darle a aquellos que estos hombres exigían. Ahora aquí Jesús menciona largas oraciones. Como pretexto hacen largas oraciones. No se trata de oraciones dirigidas a Dios, sino dirigidas a los hombres, para impresionar a los hombres, para que las personas queden impactadas con la oratoria de estos hombres. Nosotros sabemos que las oraciones deben ser dirigidas a Dios y solamente a Él. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte le dijo a sus discípulos: pero cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Ahora también las palabras finales del verso 40 son muy serias. Dice: recibirán mayor condenación. Nos hace recordar lo que Santiago nos dice, ¿verdad?, en el capítulo 3 de su epístola. Hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Fíjense, el don de la enseñanza es un don dado por Dios. Y ese don debe ser usado, como dice Pablo en Romanos 12, conforme a la palabra de Dios. Pero también debe hacerse con un profundo sentido de responsabilidad hacia Dios. Porque el oficio de maestro, ya sea en el judaísmo de aquella época, ya sea en la iglesia del Señor, ya sea hoy, no es algo que deba tomarse a la ligera. Yo quiero enseñar porque me gusta. Yo quiero enseñar porque hablo derecho, hablo parejito. No, Jesús dice: cuidado, porque a los maestros se les da más responsabilidad y más se les va a exigir. Ahora aquí vemos tres cosas en particular en la actitud de los escribas que Jesús denuncia. En primer lugar, Jesús condena el exhibicionismo religioso, que creo que es una plaga en los días de hoy en la iglesia del Señor. Una plaga. Pongan las redes sociales, por favor. Todas las iglesias, en todas partes, se exhiben. Mira lo que hice, mira lo que hice. Mira, acá estoy predicando allá. Todas partes es una plaga el exhibismo religioso. Y los escribas intentaban demostrar su espiritualidad, dice Jesús, tanto con su vestimenta como con sus palabras. Se vestían impecablemente y hablaban piadosamente. Les gustaba lucirse. Por eso ocupaban los primeros asientos en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera que estaban allí. Jesús entonces dice: cuidado con eso. Cuidado con el exhibicionismo religioso, porque no impresiona a nadie. Segunda cosa que dice Jesús: la hipocresía. La hipocresía. Jesús expone aquí la hipocresía de los escribas. Porque con toda esta ostentación de piedad externa, ¿qué hacían? Devoraban las casas de las viudas. Devoraban las casas de las viudas. Fíjense que aquí hay algo importante.
Las mujeres en el antiguo Israel, cuando moría el marido, no quedaban legalmente emancipadas. Necesitaban a un hombre que administrara los bienes del marido. Los escribas no solamente eran doctores de la ley, eran los abogados de aquella época. Entonces ya se imaginan qué estaba pasando. Estos escribas se aproximaban a estas mujeres, comenzaban a administrar los bienes de estas mujeres y se quedaban con los bienes de estas mujeres. Por eso Jesús dice, devoran, se comen, se tragan casas enteras. Pero por fuera se veían perfectos, piadosos, santísimos. Ellos quebrantaron el mandamiento más importante de la ley. ¿Cuál es? El amor. El amor. Eran codiciosos. Vivían para explotar a los débiles en lugar de enseñarles. Los escribas trataban de encubrir estos pecados de avaricia y explotación ¿con qué? Ya lo vimos, con largas oraciones. Largas oraciones. Pero claramente estaban en el lado opuesto de aquel fariseo que le preguntó a Jesús cuál era el primer mandamiento. Porque ese fariseo dijo, todo esto, toda esta religiosidad, todos los holocaustos, todos los sacrificios, no se comparan con el amor. Pero una tercera cosa que Jesús nos dice aquí de estos fariseos es el juicio. Serán juzgados, sufrirán un mayor juicio, dice Jesús. Estos escribas, ¿por qué? Porque eran doctores de la ley, es decir, tenían un profundo conocimiento de la verdad, eran maestros de la verdad de Dios. Pero ojo, sus cabezas estaban llenas de luz, pero sus corazones estaban vacíos de amor. Queridos, la religiosidad externa siempre es vacía. Siempre. Una apariencia de piedad siempre, al final de cuentas, demostrará su insustancialidad en algún momento. Nosotros somos muy dados a condenar a otros usando la religión, sea esta de naturaleza ritualista o bien de naturaleza moral. ¿Para qué? Para condenar a aquellos que verdaderamente profesan la piedad bíblica. Usamos la religión para condenar a aquellos que verdaderamente son del Señor. Y también aquí tenemos una advertencia, cuidado con usar la fe como fuente de lucro. Mucho cuidado. Pero ojo, no solo lucro financiero, monetario, sino también como una forma de ganarme el aprecio y el respeto de los demás. Mucho cuidado con eso. Tenemos entonces la pregunta de Jesús, la advertencia de Jesús y en último lugar la observación de Jesús. En la última parte de nuestro pasaje vemos que Jesús está sentado frente al arca del tesoro, observando cómo el pueblo ofrendaba. Eso es muy interesante, porque nos presenta ciertas lecciones que a veces olvidamos. No solo a veces, tal vez siempre. ¿Cuál es la primera de ellas? Jesús observa nuestras ofrendas. Jesús las observa. Fíjense, Jesús no solo está presente en el templo, Él está observando a los adoradores. Él está observando lo que se está haciendo en el templo. Y Él observa de cerca cómo la gente trae sus ofrendas. Y ve el corazón y ve el bolsillo. Él ve cuánto entrega cada uno. Y también Él ve la motivación que cada uno tiene cuando presenta sus ofrendas.
Segunda cosa, segunda lección. A Jesús no le impresiona la cantidad. Él espera proporcionalidad. Fíjense, Jesús no quedó impresionado por las grandes cantidades depositadas por los ricos. No se impresionó con eso. Pero destacó las 2 pequeñas monedas dadas por una viuda. Entonces, la pregunta no es cuánto damos. La pregunta es con cuánto nos quedamos. Esa es la pregunta. La pregunta no es la porción que damos, sino la proporción con la que estamos dando. Jesús califica el sacrificio como grande o pequeño, no por la cantidad dada, sino por la cantidad retenida, con lo que nos quedamos. Entonces, fíjense, el sistema de valores de Jesús invierte completamente los conceptos de más es mejor o de dar para recibir. Nada de eso funciona, dice Jesús. Nada de eso. Fíjense, aquí Jesús dice claramente que los ricos dieron el excedente, lo que les sobraba. Pero la viuda dio una ofrenda sacrificial. Ciertamente la Biblia nos enseña a traer las primicias a Dios. Debemos honrarlo con las primicias de nuestros ingresos. Fíjense, el diezmo, entonces, no es el excedente, son las primicias. El diezmo no es una ofrenda, es una deuda que tengo con Dios. Retenerlo, como dice el profeta Malaquías, es un robo. Le estoy robando a Dios. Puedo poner muchas disculpas en mi cabeza. Que ha estado complicado el mes, es que las cuentas acá, es que no me funcionó esto. Puedo poner un montón de excusas. Si retengo el diezmo, le estoy robando a Dios. Punto final. Y el diezmo tampoco es el máximo, es el mínimo que Dios pide. El mínimo. Y no tenemos derecho a retener el diezmo, así como no tenemos derecho a sustraer de él. No tenemos derecho a administrar el diezmo, porque no es nuestro, es del Señor. Ni tampoco tenemos derecho a subestimarlo. No sirve esto. No, yo doy lo que quiero. Fíjense, querido, Jesús sigue observando a los que traen sus ofrendas hoy, a todos nosotros. Y Él conoce nuestros ingresos. Él conoce nuestro sueldo. Él sabe si estamos dando diezmo o si estamos siendo generosos con las ofrendas. Él lo sabe muy bien. Así que a Él no lo puedo engañar. A Él no lo puedo engañar. Y tercera lección que nos presenta aquí Jesús, que nos dice que lo que es insignificante a ojos humanos es grande a ojos de Dios. Lo que es insignificante a los ojos humanos es grande ante los ojos de Dios. Jesús dijo que la viuda dio más que los ricos. ¿Por qué? Porque ella lo dio todo. Lo dio todo. Fíjense, la confianza de esta mujer estaba en el proveedor, no en la provisión. Por lo tanto, nosotros no debemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Él no solo ve lo que nosotros tenemos en nuestras manos, sino que Él ve lo que tenemos en el corazón. Por lo tanto, en las matemáticas de Dios, poco puede ser mucho. Y mucho puede ser muy poco. En las matemáticas de Dios, lo que cuenta no es la cantidad, sino la fidelidad y la abundancia del amor.
Hace un siglo, un pastor presbiteriano comentó lo siguiente. Él dijo que las personas son muy rápidas para sentir, están ansiosas por saber, pero no solo son lentos, son reacios a decidir. Sin embargo, dice él, es a la decisión a lo que nos llama el cristianismo. Y fíjense, a la luz de todo lo que hemos visto hoy, somos llamados por el Señor a tomar una decisión. Eres llamado hoy a tomar una decisión. La decisión es renunciar a la religiosidad y tomar un compromiso real con el Señor. Y para eso es necesario que entiendas bien quién es Jesús. Él es el Señor y Salvador. Él es el Señor y Salvador. Y si Él es el Señor y el Salvador de tu vida, entonces dejarás de lado cualquier religiosidad que sea aborrecible ante su presencia y te entregarás a Él con todo lo que eres, con todo lo que tienes, a Él. Se cuenta la historia de 3 demonios aprendices que iban a su clase de mentoría con Satanás. Y Satanás les pregunta, ¿qué van a hacer hoy? ¿Qué maldad van a hacer hoy? Bueno, el primer aprendiz dice, les voy a decir a los hombres que Dios no existe. Voy a susurrar en sus oídos que Dios no existe. Bueno, dice Satanás, inténtalo. Algunos tontos te van a creer. Pero el universo entero proclama la existencia de Dios. Hay evidencia en todas partes de que Dios existe, entonces no te va a ir muy bien. De hecho, incluso en nuestro siglo hoy, es posible que se encuentre presenciando la caída final del ateísmo. ¿Alguna otra idea? Dice Satanás. Parece el segundo aprendiz que dice, les voy a decir que no hay juicio. Que no hay juicio. Esa es una mejor idea, dice Satanás. Mejor idea. Vas a convencer a más personas con eso, especialmente esas personas religiosas. Pero los seres humanos, dice, tienen un sentido de responsabilidad. Saben que las acciones tienen consecuencias. Saben lo que es sentirse culpables. Incluso cuando sus psicólogos, sus terapeutas les dicen, no se sienta culpable. Así que creo que no te va a resultar muy buena esa estrategia. ¿Alguien más tiene otra idea? Dice Satanás. Y aparece un tercer aprendiz que dice, voy a decirles que no hay prisa. Brillante, dice Satanás. Brillante. Vas a tener éxito. Permíteles escuchar la palabra de Dios y susurra a sus oídos. Esto es muy bueno, esto es perfecto, esto es bonito. Algún día deberías tomar una decisión. Algún día. Pero que sea mañana. Pero que sea mañana. ¿Cuánto vas a esperar para tomar la decisión? ¿Cuánto vas a esperar para tomar la decisión? Queridos, hoy es el día, no mañana. Oremos.